gente pregunta, pero de alguna manera hay que comenzar. Uno no comienza sabiendo. Entonces le damos gracias a Dios por los jovencitos y sus padres que se disponen y ya se da cuenta que cada vez tienen más y más confianza. Entonces ya dentro de poco me voy a sentar yo y ellos van a predicar. Así que hay que tomarlos en cuenta. A veces se dice que los niños son el futuro de la iglesia, pero eso es mentira. Ellos son la iglesia de hoy. Y el sistema del mundo trabaja no a viejos, trabaja a niños. Bueno, entonces una vez al mes dejamos la tarea de los preadolescentes. Por ejemplo, mire, hoy está cumpliendo años George Jefferson. $12 años. Ya no es niño, pero tampoco es adulto. Por eso se llama esa etapa la etapa de la adolescencia, porque uno está dejando de ser niño, pero no es adulto todavía 100%. Entonces el deseo es que ellos están saliendo del área de niños, que puedan transicionar a este lugar de adultos. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Por esa oportunidad. Entonces yo también tengo un pequeño resumen. Si es que esto quiere funcionar, pienso que sí. Deuteronomio 6 al 9 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Este pasaje nos deja claro que es responsabilidad de los padres la instrucción espiritual de sus hijos. La tarea que nosotros tenemos aquí en la iglesia, todos los que están allá con niños en este momento, estamos contribuyendo, estamos colaborando con los padres, pero es tarea de los padres. Dios ha responsabilizado a los padres de que ellos sean los que instruyan a sus hijos. En el capítulo 13, así un resumen de los versículos 1 al 2, por medio de Moisés. El Señor, y siempre que yo pongo Señor, todo con mayúscula, es lo que algunas Biblias traducen como Jehová, pero literalmente es YHWH, que se conoce como el tetragramatón, que los judíos creían que el nombre del Señor era muy santo y no lo pronunciaban. Por eso dice la Escritura que a Jesús se le confirió, se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Es precisamente ese nombre. ¿Qué nombre es? No sabemos. Entonces, por medio de Moisés, el Señor ordena que se le consagre todo primogénito. El primogénito era el primero que abría la matriz, el primero que nacía, tanto de hombre como de animal. Usted puede leer las ceremonias que habían que hacer en el libro de Levítico capítulo 12. Ahí mismo en el capítulo 13, versículos 11 al 16, continúan las instrucciones de dedicar al Señor todo macho primogénito. Versículos 3 al 10,
El Señor da instrucciones de cómo y por qué celebrar la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura cuando los hijos de Israel entraran a Canaán, la tierra que Dios les había prometido. No hay ningún registro de que ellos hubieran celebrado la Pascua mientras transitaron por el desierto. Ahora, dijo Osvaldo Jaciel Larín, no, ¿cómo es? Sí, Larín es, ¿verdad? Larín Cubillas. Cubilla. Dijo él que fue un viaje de 40 años, pero la intención de Dios no era llevarlos 40 años. Era un viaje de 11 días. Sin embargo, por la dureza de su corazón, por su incredulidad y por su desobediencia y por falta de fe, que es lo mismo de incredulidad, Dios se enojó con ellos. Hay una expresión que ciertos hermanos usan, dice, ¿te vas con permiso o te vas con mi agrado? Papi, ¿me das permiso para ir a la feria de Oklahoma? No, pero es que hoy hay culto, hoy viernes, no puedes ir. Pero mira, papi, que ya llevamos aquí 20 años viviendo en Oklahoma y no en que sí, pero puedes ir mañana. No, es que my friends are going today. Bueno, está bien, vete. Le dio permiso. Pero el papá no quedó agradado. Entonces, tenemos que preguntar, ¿me estás dando permiso o te has agradado? Yo prefiero que mi papá se agrade y no que me dé permiso. Entonces Dios dice que no se agradó con la mayoría de ellos. Y el apóstol Pablo dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que usted y yo no cometiéramos los mismos errores. Bueno, entonces no hay registro de que ellos celebraran la Pascua mientras duró su peregrinaje en el desierto. Cuando los hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia, los que los habían esclavizado, esto fue ya otra esclavitud por desobedientes, les decían, ustedes cantan bonito, cántennos los cánticos de Sión. Sión se llama el monte donde está la ciudad de Jerusalén. Y entonces los judíos habían colgado sus arpas en los árboles que se llamaban sausales. Y decían, no podemos cantar canto de libertad cuando estamos esclavos. Entonces lo primero que hace Josué cuando llegan a la tierra prometida es celebrar precisamente la Pascua, que era una conmemoración, era un recordatorio de cómo Dios los había librado a ellos. Dios había matado, o el ángel del Señor había matado a todos los primeros hijos, los primogénitos de los egipcios. A los hebreos, a los judíos, se les había instruido que pusieran sangre en los dinteles y en los postes de las puertas de su casa. Y cuando el ángel miraba la sangre, no entraba. Y esa era la celebración. Versículos 17 y 18, el Señor, diga conmigo, otra vez, a través de Moisés, intencionalmente lleva a los hijos de Israel por un camino más largo y los lleva hacia el Mar Rojo. Siempre han habido caminos, ¿verdad? Siempre han habido caminos. El día que usted tenga la oportunidad, por favor, dése una vuelta por el Medio Oriente, vaya a Israel. Bueno, no vaya pues, quédese en Post Valley. Y usted va a entender de manera diferente la Escritura. Entonces, siempre han habido caminos, pero mire Jerusalén, cuando usted el día que alguno de ustedes
quiera ir, hay cierto lugar en Jerusalén donde se marca que Jerusalén se consideraba no literalmente el centro de la tierra, sino como el lugar más importante. Y cuando usted estudia la historia de Israel, cuando usted va a Jerusalén, o cuando usted vaya a Jerusalén, usted lo van a meter por unos arcos, pero inmensos, porque Jerusalén estaba construida sobre un monte alto. Entonces el rey Herodes era un hombre, mire, que tenía cerebro así, bien puesto. Que hoy hay mucha gente que le hace falta materia gris. Diga usted, hoy no vinieron. Andan gastándose el dinero, o ya se lo gastaron. Entonces Herodes, allá le van a contar cuando usted vaya. Ahí se acuerda de mí cuando el guía le esté contando. Que era un monte, pero que Herodes lo rellenó y lo hizo plano. Entonces hizo unos arcos gigantescos para sostener todo el relleno que le echó a la ciudad. Entonces hoy hay negocios, hoy hay cosas ahí en los arcos, es algo precioso. Pero ahí mismo usted va a ir a un museo. ¿Sabe qué es lo bonito ahí? Que todavía hay una parte del templo que construyó Herodes. Y cuando usted está en esas gradas sí caminó Jesús. Usted nada le emociona, ¿verdad? Yo queriéndolo llevar a Israel y usted que no quiere ir, de aquí está contento, ¿verdad? Se siente uno más cerca de los hechos. ¿Cuántos quieren ir? Ah, bueno, todos los que no tienen papeles quieren ir. Los que tienen papeles, aquí están contentos. No, ustedes tienen muchas deudas, ¿verdad? Esa es la ventaja de no tener papeles, ¿verdad? Que uno no tiene crédito. Por lo tanto, no tiene deudas. Así que gloria a Dios por eso. Cuando yo no tenía documentos, tenía dinero. Hoy tenemos documentos, pero no tenemos dinero. También gloria a Dios por eso. Bueno, entonces el Señor lo lleva por un camino más largo. Le estaba diciendo que bueno, el día que usted vaya se va a acordar de mí, que Jerusalén era el centro que todos los colonizadores buscaban. Entonces, por eso es que el pleito que hay ahí en Jerusalén, había una piedra donde se supone que Abraham iba a sacrificar a Isaac, que es donde está la mezquita de Omar, que es donde los judíos necesitan construir el templo. Si usted mira la construcción del templo, no se fue en el arrebatamiento. Va a conocer al anticristo. Porque antes de que lo construyan, la iglesia se tiene que ir. Pero bueno, a veces, fíjese, Dios, otra vez, ¿verdad? A través de Moisés, no los lleva por el camino corto. Los lleva por el camino menos transitado. Y es que aquí yo quiero decir varias cosas, ¿verdad? Cuando ellos están hablando, me vienen pensamientos de lo que están diciendo, pero hay caminos aquí en la tierra que dice la Biblia que al hombre le parecen rectos, pero su final son destrucción y son muerte. Entonces, usted y yo como pueblo de Dios vamos por el camino más largo. No está muy convencido, ¿verdad? Nosotros vamos por el camino menos transitado, el menos popular. Usted y yo aquí en la tierra somos anticuados. Bueno, pues usted debería y yo ser anticuados. Debería la gente, como dice Pedro, vernos como cosa rara. Porque ¿a dónde va Vicente? ¿Y a dónde van los cristianos el viernes en la noche? A la iglesia, ¿verdad? Arrepentirse de haberse gastado todo el dinero. Bueno, avancemos. Versículo 19. Mire, no está escrito todo en detalle,
Lo que está escrito es lo que Dios consideró importante y necesario para nosotros. Entonces ahí se señala en un solo versículo que a Moisés no se le olvidó llevarse los huesos de José. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, todos los patriarcas que habían ido a Egipto, es decir, los hijos de Jacob, los habían enterrado en la cueva de Macpela. O sea, cada vez que moría un patriarca, lo trasladaban. Pero como este José era el gobernador, me imagino que le hicieron su monumento para enterrarlo, pero él dijo, no me vayan a dejar acá. Cuando Dios los visite, se llevan mis huesos. Y fue el único que no protestó en todo el camino. Fue el único que no le dio hambre. Fue el único que no murmuró. Y ahí hay enseñanza. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros estamos así, ¿verdad? Medio crucificados. Que no nos digan nada, que no nos hagan nada, porque tenemos la otra mano suelta y también el otro pie, ¿verdad? O usted ya está totalmente crucificado. Entonces aquí hay enseñanza. Si queremos llegar a la casa del Padre, tenemos que morir a nosotros mismos. Versículos 20 al 22 todavía del capítulo 13, el Señor guía a los hijos de Israel de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, a fin de que anduvieran de día y de noche. Hay ocasiones en este caminar cristiano que no hay tiempo para detenerse, que hay que caminar de día y de noche. Lección espiritual. Una vez al año, y a esto ponga la atención porque ya vamos a ministrar la mesa del Señor. Una vez al año, toda la nación de Israel debía limpiar sus casas de toda levadura. La levadura tiene dos aplicaciones en la Escritura. Lo más común es que representa el pecado. Y lo otro es que representa doctrina, representa enseñanza. El Señor dijo, cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos. Juan le dice a los que se llevan a bautizar, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Cuando usted lee los evangelios, los escribas y los fariseos y los sacerdotes están constantemente detrás de Jesús, pero no para oír sus enseñanzas y disfrutarlas, no para que Él orara por ellos. Dice que iban detrás viendo qué decía para poder acusarlo, buscando ocasión para arrestarlo y poder matarlo. Y no se perdían ni un solo culto. Eran fieles, ahí estaban siempre y siempre hacían preguntas. Entonces, el asunto es de que cuando usted lee, se da cuenta que ellos tenían una interpretación equivocada de la Escritura. Por ejemplo, a ellos la interpretación que tenían no les permitió ver que Jesús era el Cristo. Y cuando ellos entendieron que Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, lo mataron. Entonces, la levadura, hay que examinar la casa. Nosotros tenemos la bendición que una vez al mes participamos de la mesa del Señor. Entonces, es una oportunidad para revisar la casa y ver si no hay levadura, si no hay pecado.
Hay dos cosas importantes que dice la Escritura: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la mesa del Señor es un día para examinarnos, para limpiar nuestra casa. Bueno, por 7 días consecutivos ellos debían comer panes sin levadura, de manera que este era un tiempo de consagración y meditación, una ocasión cuando los padres narrarían a sus hijos cómo el Señor los había librado de la esclavitud en la tierra de Egipto. En mis notas personales tenía yo una pregunta. Y la pregunta era para los padres: ¿conocen tus hijos tu historia? Porque dice que el que desconoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿conocen tus hijos tu procedencia? ¿O te da vergüenza? ¿Te da vergüenza contarle a tus hijos lo que Dios ha hecho contigo? Pero en la Pascua ellos tenían que sentarse. Por ejemplo, aquí ya vemos gente que emigró de otro país y gente que por misericordia nacieron acá. ¿Saben tus hijos que te tocaba lavar ropa en el río? ¿O ya se te olvidó? ¿Saben tus hijos que tú no conociste el papel de baño? Mire, ahora que vino el pastor Javier Calderón, nos testificó. Es bonito testificar. Antier estuve con un señor en Oklahoma City y me testificó. Y el hermano, el pastor Javier, me contó un testimonio que ellos iban para Cuba. Diga usted, cosa más grande de la vida. Ellos iban para Cuba a apoyar un evento allá con la hermana Lisney. Saludos, a veces nos mira. Saludos a la hermana, ¿verdad? Y dice que de repente pasaron frente a una tienda Walmart y un hermano sintió el deseo de comprar papel de baño, pero no un rollo de rollos para llevar a Cuba. Y como pudieron, los acomodaron en las maletas y llevaron el montón de rollos de papel de baño. Y cuando ellos llegan, destapan las maletas, ellos van para el evento y empiezan a sacar los rollos de papel de baño. Y un grupo de servidoras, un grupo de hermanas empiezan a llorar. Y dice, ¿y por qué están conmocionadas? Dice, porque estábamos cortando de otro papel, porque no teníamos papel de baño para el evento. No hay papel en Cuba en ese momento, no hay papel en Cuba. En Cuba, aunque usted tenga dinero para comprar su pan, a veces no hay pan. Aunque usted tenga dinero para comprar aceite, porque la mayoría de personas tienen amigos o familiares en Estados Unidos. Entonces, a veces la gente tiene dinero para comprar aceite, pero no hay aceite. Bueno, yo no sé, su historia no la conozco. Pero le ha compartido usted, especialmente la noche de anoche. Era una noche de dar gracias. Era para sentarse y dar gracias. Mira, yo doy gracias a Dios porque yo, como dijo un chileno, allá en Guatemala comen re harto de frijol. Porque en Sudamérica comen re harto de carne. Allá no comen frijol, dice que se lo dan a las vacas.
Pero muchos aquí crecimos a pura tortilla y frijol. ¿Saben sus hijos eso? O ni siquiera hablan español. ¿Sabe qué es lo chistoso? En algunos lugares, aquí todos somos bilingües. He conocido yo personas que los papás, pero mire, nada, absolutamente nada de inglés. Y los hijos, absolutamente nada de español. Eso nunca se han sentado a contarle la historia a sus hijos. Bueno, sigamos, pues no sea que aquí se enoje alguien conmigo y vamos a tener conoinía ahí atrás. Lección práctica. Lo que el primogénito representaba. Mire lo que dice Jacob de su primogénito. Rubén, tú eres mi primogénito. Mire lo que representaba. Mi fuerza. El fruto de mi primer vigor. Cumbre de dignidad y cumbre de fuerza. Un ministro estaba hablando de dejar herencia. Y él dice, usted no le hereda al hijo del vecino. Usted no le hereda a alguien que no conoce, usted le hereda a sus hijos. Entonces yo le digo a mi esposa, yo le heredo al nieto. No me dice porque van a haber más. No, le digo, pero yo solo a él le voy a dar y el que mire si reparte a los demás. ¿Verdad que el primer hijo y verdad que el primer nieto tienen un valor muy especial? No hay abuelos aquí. ¿Dónde están los abuelos? Pero verdad que el primer hijo es algo beautiful, es algo especial. ¿Verdad que por el primer hijo uno hizo cosas que ya no hace por el segundo? Y mucho menos por el tercero. Mire, yo tenía 2 álbumes de fotos de mi primer hijo. En aquel tiempo de fotos, ¿verdad? Del tercero. Dibujos nada más. ¿Y usted? Entonces, como Dios conoce que nuestro corazón tiene esa inclinación a la idolatría y a adueñarnos de las cosas que no son nuestras. Acuérdese que dije nuestras o solo yo. ¿Usted toma chocolate y paga lo que debe? ¿Usted cuando le pagan en efectivo, usted va y declara sus impuestos de lo que le pagaron en efectivo? Ya ve que algo agarra en curva. No, tenemos la tendencia a quedarnos con lo que no es nuestro. Sí, por eso es que el tío Sam no nos tiene confianza. De una vez, dice, no, papaito, mamadita, de una vez, déjame las taxas, dicen los hermanos mexicanos, ¿verdad? Déjame las taxas porque después tú no pagas. Ahí ya en el otro año, si te sobró algo, yo te lo devuelvo. Y ahí va de buscarle hasta seguro social al perro, ¿verdad? El gato. No, pero mire los gastos médicos del gato. Entonces Dios no pregunta si le quieres dar el primogénito, ese es mío. Los primeros frutos, los primeros hijos, los primeros animales que nacían, decía, son míos. ¿Y si la vaca ya no paría otra vez? Había que actuar en fe, pero Dios decía, es mío. Bueno, entonces, a donde quiera que vayamos y en todo cuanto hagamos, debemos tener en mente que Dios no solo se merece, sino que demanda que lo mejor se lo entreguemos a Él. Allá en tu trabajo, dice la Biblia que tienes que trabajar como quien sirve a Dios. Aunque tu jefe sea gruñón, aunque tu jefe sea de Jalisco, iba a decir, pero
puede ser de Oaxaca, puede ser de Sonsonate o puede ser estadounidense. Pero si le sirves al Señor, le contaba a unos hermanos que pusieron a un evangelista a trabajar su área de evangelismo y el pastor le puso una ayuda. Pero cuando el evangelista decía, hermano, usted y su grupo van a ir a evangelizar a los hospitales, él se iba a las cárceles. Cuando le decía, hermano, usted y su grupo se van a ir a evangelizar a los parques, él se iba al hospital. Cuando le decía, hermano, usted y su grupo se van a ir al hospital, él se iba a la cárcel. Siempre hacía lo contrario. Entonces un día el evangelista, ya enojado y frustrado, fue y le dice, pastor, yo quiero que por favor usted me diga cuál es la función de ese hermano. Pulirte, le dijo. Es tu lija. Él pensó que el pastor le iba a dar por su lado. Ya te lo voy a quitar. No, le dijo. Y entonces el hermano cambió de actitud. Y dijo, bueno, bendito Dios por la lija. ¿Y sabe qué pasó cuando él aceptó el trato del hermano? Cuando lo mandaba a evangelizar a los hospitales, ¿sabe a dónde iba? A los hospitales. Entonces, no importa, de repente tu jefe es tu lija. Acéptalo. Nadie dijo amén. Lección pastoral. Aún, fíjese hermano, esto es bien tremendo. Puede que me equivoque, pero pienso que no. Usted no va a ver a ningún judío celebrando la Navidad. Ahora, yo no estoy diciendo que ellos están en lo correcto, pero los judíos, Dios les prescribió 7 fiestas que ellos tenían que celebrar todos los años. Entonces nosotros, como venimos de otro lugar del mundo, no venimos de Israel, se nos pegó de todo. Pero ellos celebraban 7 fiestas que para nosotros tienen un significado espiritual. Pero entonces las fiestas que ellos celebraban lo hacían, como dijo uno de los jovencitos, de generación en generación. Eso les ayudó a ellos a mantener su identidad y a no ser arrastrados por las tradiciones del mundo. Usted como hijo de Dios no puede redimir ninguna fiesta del mundo. Cuando el Señor iba a llevar a los israelitas a la tierra de Canaán, les dijo, ustedes van a destruirlo todo. Van a matar hasta las mujeres embarazadas. Suena bien cardíaco, pero es que ya el Señor les había dado oportunidad. Les dio 430 años para que se arrepintieran. A los cananeos, a los heteos, a los heveos, a los fereceos y a ese montón de feos. Y yo pienso que fueron más de 430 años. Porque Dios le habló a Abraham y no había nacido todavía Isaac y no había nacido todavía Jacob. Y cuando Jacob llega a Egipto tenía más de 120 años o 120. Y estuvieron 430 años esclavizados. Entonces 430 más 120, 550, ¿verdad? Más los 60 de Isaac, porque tuvo su primer hijo a los 60 años, 600. O sea que el Señor le dio más de 600 años para que se arrepintieran. Ahora yo quiero profetizarle algo a usted. A usted no le van a dar 600 años para que se arrepienta. Usted tiene menos. Si le va bien, uno sus 100. Si le va bien, si se cuida, si no come tortilla. Pero si come tortilla y come tacos al pastor, se va a ir rápido, menos tiempo.
Bueno, entonces, de ese modo también nosotros debemos ser cuidadosos de no traer a nuestros hogares las tradiciones del mundo, pues nosotros somos el Israel de Dios. Esta época es bastante difícil. Capítulo 14, versículos 1 al 2, el Señor instruye a Moisés que haga que los hijos de Israel den la vuelta, pues él quería tenderle una trampa a Faraón y su ejército. Versículos 3 al 9, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste comienza a perseguir a los hijos de Israel. La historia usted la conoce. Dijo un hermano que él prefiere ver películas de acción que películas cristianas, porque las películas cristianas son muy mentirosas. En cambio, las películas de acción también son mentirosas, pero uno por lo menos no conoce la historia, ¿verdad? El problema de la película cristiana es que le ponen y le quitan, y hay gente que solo esa versión conoce. Versículos 10 al 12, los hijos de Israel se dan cuenta de que Faraón los está persiguiendo, se llenan de miedo y claman al Señor. Hasta ahí todo very good, ¿verdad? Hasta ahí bonito, ¿verdad? Clamar al Señor. Pero inmediatamente empiezan a reclamarle a Moisés. Ahí ya hubo problema. Moisés intenta tranquilizar al pueblo. Que se calmen, ¿verdad? Que Dios va a liberarlos, pero ya nos dijeron qué pasó. Versículos 15 al 18, el Señor ordena a Moisés que levante la vara sobre el mar y que lo divida para que el pueblo lo cruzara. Él también le dice que endurecería el corazón de Faraón para que continuara persiguiéndolos. Versículos 19 y 20, el ángel del Señor y la columna de nube que los guiaba se movieron e iban detrás de ellos para protegerlos y evitar que los egipcios los alcanzaran. Versículos 21 y 22, Moisés levanta la vara y el mar se abre, entonces los hijos de Israel lo atraviesan. Versículos 23 al 25, el ejército de Faraón entra al mar, pero el Señor los confunde. 26 al 28, el Señor ordena a Moisés que levante la vara una vez más para que las aguas regresen y los egipcios se ahoguen. Los egipcios se ahogan, pero el Señor salva a su pueblo. Lección espiritual. Fue el Señor mismo quien a través de la columna de nube de fuego hizo que el pueblo tomara la ruta más larga hacia la tierra prometida. Además, él endureció el corazón del faraón para que los persiguiera, pues él deseaba castigar a los egipcios. Ahí faltó el espacio, pues dice castigara, es castigar a los egipcios. Mientras, esto es muy importante, mientras que el hombre que Dios ha enviado para guiarnos, por ejemplo, en la familia tenemos a papá y a mamá. Por ejemplo, en la familia tenemos a papá y a mamá. Ellos son los guías. Papá y mamá son los guías. Papá y mamá son los guías. Mientras aquellos que Dios puso al frente escuchen la voz de Dios y vayan siguiendo la nube, nosotros tenemos que confiar en ellos y seguir su dirección. Aunque a veces pareciera que nos están metiendo, ¿verdad, Iván Vladimir Moraga, en un callejón sin salida? Nosotros tenemos que confiar. Yo recuerdo que para la famosa bulla del Y2K, que aquí un montón no saben ni qué es eso, que el mundo se iba a paralizar, que los trenes iban a estrellarse, los aviones iban a caer, las computadoras iban a tronar, el agua iba a dejar de fluir, se iba a ir la luz, un caos.
Yo un día fui y le pregunté a mi pastor, le dije, y le digo, ¿no has dicho nada? No, me dice, a mí el Señor no me ha dicho nada. Y yo seguí tranquilo. Pero había un montón de iglesias que tenían agua embotellada, guardada, costales de arroz, costales de frijol, estaban preparándose para el Y2K. Dios siempre, dice la Escritura, que Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus profetas. Y de alguna manera, ¿verdad? Dios también no está hablando literalmente de que tiene que ser un profeta, porque Él nos ha puesto guías y somos un cuerpo del Señor. El 15 está bien cortito, así que relax. ¿Verdad, Michelle? Es solo un cantito nada más, solo vamos a cantar. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Lección práctica. Como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Hay unos 10. Entonces, como hijos de Dios, todo cuanto hagamos debe ser influenciado por su palabra y aprobado por el Espíritu Santo. Usted y yo debemos de basar todo lo que hagamos en la palabra de Dios y la aprobación del Espíritu Santo. Dios, lección pastoral, Dios ha determinado guiar a su pueblo a través de ministros primarios como Moisés. A veces nos conducirán por senderos no muy placenteros, como hoy, ¿verdad? Nos llevan a la oración. A veces hay cosas que no nos agradan como humanos, pero Dios sabe que nos conviene. Como por ejemplo cuando estaban aquí los niños. Espero que usted no haya estado en su celular ahí distrayéndose, ¿no? El Señor le está ministrando paciencia. Sin embargo, mientras ellos vayan siguiendo la columna de nube o fuego, que es el Espíritu Santo, nos conviene seguirlos. Capítulo 15, resumen, Moisés dirige al pueblo en alabanzas al Señor, mientras Miriam dirige a las mujeres en danzas al Señor. Versículos 22 al 27, Moisés lleva al pueblo al desierto de Shur, donde después de caminar 3 días no hayan agua. Luego llegan a Mara, donde había agua, pero amarga. ¿Quién los llevó a Mara? ¿Quién los llevó a Mara? Dios. Dios los llevó a donde había agua amarga porque Él sabía lo que iba a hacer. Lección espiritual. Después de que el Señor había partido el mar rojo y ahogado al ejército egipcio, fue fácil alabar al Señor. La historia fue distinta cuando el pueblo no halló agua para beber. Sabroso, ¿verdad? Cuando estamos bien, hagamos fiesta. Pero cuando las cosas no son favorables, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Lección práctica, aprendamos a tararear cánticos espirituales. Tal vez usted en su trabajo, en la escuela, tal vez no tiene la libertad de cantar, pero puede ir. Lección pastoral, 2 Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Mientras los hermanos pasan para ministrar, por favor, ya concluyendo, eventos importantes que se subrayan en estos capítulos, la consagración de los primogénitos, la celebración de la Pascua en conmemoración de su liberación, el cruce del Mar Rojo. Moisés y Miriam dirigen al pueblo en una alabanza y adoración espontánea
los hijos de Israel caminan por 3 días sin hallar agua para beber una vez más. Una vez más el Señor les provee. Le voy a suplicar que por favor se prepare para que recibamos la administración del pan y el vino. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por el rema de tu palabra. Concédenos que con un corazón humilde recibamos tu palabra y la atesoremos en nuestro corazón, y que esta palabra pueda, Señor, motivarnos a la consagración, motivarnos a la búsqueda de tu rostro. Que estos elementos vengan, Señor, para ministrarnos vida, fuerza, salud y bienestar espiritual. Desbarata todo plan, toda obra de las tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús, y concédenos que cada uno de nosotros, con un corazón humilde, examinemos nuestro caminar delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Mientras usted pasa a recibir los elementos, el pan y el vino, recuérdese que este es un momento para que usted y yo nos examinemos delante de Dios. Cómo nos ama Jesús, cómo nos ama Jesús, su vida dio, ¿qué más podría dar? Cómo me ama, cómo te ama, cómo nos ama Jesús, cómo nos ama Jesús. Cómo nos ama Jesús, su vida dio, ¿qué más podría dar? Cómo me ama, cómo te ama, como nos ama Jesús. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron.
Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Nosotros que estábamos alejados de las promesas de Dios y de la ciudadanía del pueblo de Israel, hemos sido hechos cercanos y ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y este es un acto que nos permite examinar nuestro caminar delante de Dios, porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 ceremonias estableció el Señor Jesús para la iglesia: el bautismo en agua y la celebración de su mesa. Tomando el pan en nuestra mano, digámosle gracias. Gracias, Señor Jesús, por haber entregado tu vida por amor. Gracias por el regalo de la salvación. Recibimos este pan con acción de gracias. Participemos del pan. Cuando el Señor estaba reunido con sus discípulos, tomó la copa y les dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Esta copa es mi sangre, que por vosotros es derramada. Al participar nosotros de esta copa, estamos recibiendo el sacrificio de Cristo. Estamos recibiendo la remisión de nuestros pecados. Señor Jesús, gracias por haber derramado tu sangre. Que esta copa venga para darnos salud, vida abundante y fortaleza. Participemos de la copa. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy. Antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción. Vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor.
Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Amén y amén. Nos vemos